El Comité Empresarial Ecuatoriano y la Federación de Cámaras de Industrias del Ecuador dicen en un comunicado que han tenido la bondad de hacernos llegar: nos reunimos de emergencia con la señora ministra de Energía para tratar la crisis energética que ha provocado los recurrentes cortes de fluido eléctrico desde el día de ayer. Esta comunicación se hizo pública ayer en la tarde. Los sectores productivos hemos expresado nuestro enérgico rechazo por la falta de un cronograma elemental que ha provocado pérdidas millonarias en lotes de producción que requieren procesos productivos completos y que fueron abruptamente paralizados por los cortes de energía sin previo aviso. Es un pronunciamiento, reitero, nacional del Comité Empresarial Ecuatoriano y la Federación de Cámaras de Industrias del Ecuador. He leído esta noticia para preguntarle a un empresario, a un hombre vinculado a la producción, Rodrigo Gómez de la Torre, su pensamiento, su criterio, su análisis de los recurrentes cortes que vivimos, cortes de energía eléctrica que vivimos en el país. Buenos días, Rodrigo. Muy buenos días a todos quienes nos siguen. A ver, justamente el día de ayer yo anotaba en un tuit que la gran diferencia entre los cortes de luz y las desconexiones que nos hablaba la ministra, que tal vez lo mencioné con un tono sarcástico que a veces no se lee, es que los cortes nos dan un cronograma y anticipan que nos quedamos sin luz para poder prepararnos. Y las desconexiones sorpresa no ayudan al ciudadano y peor aún al sector económico. Nos decían que no hay cortes, que no va a haber apagones. Sin embargo, la realidad supera la ficción. Teníamos claro que hay un estiaje en Ecuador, hay un estiaje en Colombia y ya se venía reduciendo la provisión de energía de Colombia hacia Ecuador y encareciéndose en ciertos horarios. ¿No era más fácil decir, vamos a tener que entrar con cortes programados de 2, de 3, de 1 hora cada cierto tiempo y preparar al sector público, al sector privado, al ciudadano, al sector productivo, en lugar de comenzar con cortes el día domingo, el lunes, y anoche tuvimos una batahola de datos en los cuales inclusive salió un Excel que hablaba de cortes de 5 horas para la circunscripción de Quito, que luego se desmintió y que luego se volvió a asegurar que sí era cierto, pero ya no de 5, sino solo de 3 horas en la madrugada, porque hasta la medianoche ya inclusive se oficializó que los cortes eran de 5 horas. Previsión ahorra conflictos y a veces hay que prevenir antes que lamentar. Y yo sé que es un momento político complicado previo a la consulta, pero la realidad supera la ficción, pues. Y tenemos una ley de 0 apagones, pero esa ley está muy bien en el papel. Qué pena que esa ley no haya favorecido una mayor inversión en hidroeléctricas para el sector privado. Perfecto. En este mismo contexto, si usted lo señala bien, hay estiaje también en Colombia, pero las previsiones de Colombia es que no tendrá estas, ahora se llaman desconexiones, sí, yo leí su Twitter también, ¿no? Desconexiones, Colombia no tendrá ese problema, pero el contexto del conflicto Ecuador-México también estaría incidiendo bajo algunos análisis en la posición de Colombia. Inclusive ahora suspenden un gabinete binacional que estaba por cumplirse. Creo que el ámbito de la situación México-Colombia, México-Ecuador es muy compleja. Definitivamente la incursión en la embajada es un hecho altamente cuestionable. De igual manera que es cuestionable la actitud del señor Andrés Manuel López Obrador, presidente mexicano, hacia el Ecuador, refugiando a un sentenciado y luego de agredir directamente al proceso electoral del Ecuador y agredir a la memoria de Fernando Villavicencio, darle el asilo político. Pero dejemos eso a un lado. Colombia no va a tener estiaje, no va a tener cortes aparentemente
no porque tengamos un conflicto con México y porque deje de venderle este mínimo que ya le estaba vendiendo a Ecuador, sino porque todavía maneja un equilibrio entre generación térmica y generación hidroeléctrica. Creo que lo que el Ecuador está pendiente es incrementar la generación de varias fuentes. Estamos con Villonaco en la zona de Loja, hay proyectos fotovoltaicos que se firmaron el gobierno pasado para la zona del Aromo, donde está la refinería invisible del señor Glass, no nos olvidemos. Pero también creo que es importante potenciar otras formas de generación en donde el sector privado pueda activarse directamente. Creo que esa parte hay un pendiente ahí, y reconocer que muchos de los proyectos de la época, de la década perdida, con grandes recursos y que nadie sabe dónde están, como son el mismo Coca-Cola Sinclair. Recordemos que Coca-Cola no ha sido aceptado porque tiene problemas estructurales. O sea, hay problemas legales en Coca-Cola, a pesar de que sí está generando. Y el otro caso, Toachi Pilatón, que es otra fuente importantísima de generación, otra fuente importantísima de generación hidroeléctrica, también tiene problemas legales, además de los sobreprecios en ambos casos. Entonces, son proyectos que pudieron haberse hecho de manera mucho más transparente, pero ya, eso es llover sobre mojado. Pero no están generando, nos dice al Ecuador que no está generando estas dos hidroeléctricas. No, pues Coca-Cola está generando, sí, claro. Dependiendo de los caudales del río. Claro. Toachi Pilatón sí tiene generación cero. Ese proyecto todavía no se concluye. De acuerdo, pero Coca-Cola sí produce. Sin ella hubiéramos tenido apagones desde hace tiempo, ¿no? Coca-Cola está produciendo, pero dependemos directamente del estiaje. Claro. La situación de Mazar y Paute tienen grandes represas que están en los mínimos. Entonces, probablemente hubiera sido, como digo, el responsable haber generado ya cortes programados desde hace algunas semanas atrás, anticipando y ya viendo el problema con Colombia. Porque esta era una guerra avisada, igual de lo que se la vio el año pasado. Y más bien habría que preguntar los mantenimientos a las generadoras termoeléctricas que se comenzaron el gobierno anterior, en qué han quedado para este gobierno, que también anunciaron que se estaban avanzando en esa generación termoeléctrica, que sería lo que nos puede ayudar. Ahora, y esto parecería cuña comercial, pero no nos olvidemos que estamos generando con un diésel caro o con un búnker más caro del que se comercializa en Ecuador. Y el desangre fiscal de los subsidios es uno de los mayores problemas que tiene el Ecuador, aunque haya algunos terroristas que estén opuestos a la eliminación de los mismos. ¿Usted está de acuerdo entonces que se eliminen los subsidios en el país? Más de 20 años he sostenido que ese es un desangre, no voy a cambiar esas Eso significa que subirían los combustibles bajo su argumento. Los combustibles deberían subir a precio internacional. ¿Por qué? Porque si estamos pagando como país, por decir, $4 por el galón de diésel, y para que se vea bonito, aquí lo pagamos a precio subsidiado, esa diferencia que el gobierno sí está pagando al comprador externo, nos la está poniendo a nosotros de manera directa o indirecta a través de otros impuestos. O sea que al final del día todos estamos pagando los subsidios, lo que pasa es que no nos dicen. Esa es toda la diferencia. Perfecto. Rodrigo, eres un empresario, un hombre del sector productivo del país. ¿Qué incidencia tendría en el Ecuador? Es importante su análisis, como todos los que hace. A ver, la ONU dijo ya no ante la pretensión de México de que se expulse a Ecuador, pero hoy es la reunión de CELAC. Y también un elemento que ya le mencioné, prácticamente Colombia ya no quiere conversaciones con Ecuador, han suspendido el gabinete binacional. ¿Afectará eso a la condición, a la estructura del comercio internacional ecuatoriano? A ver, ese es un tema que todavía está en un vilo. Definitivamente creo que algunos presidentes y de hecho hasta algunos ecuatorianos y uno que ostenta el título de expresidente
quería sanciones más fuertes para el Ecuador. La OEA ha reconocido que hay una sanción para el Ecuador, una sanción más bien de carácter moral por la incursión en la embajada. Sin embargo, también reconoce que hay un sinnúmero de incumplimientos de tipo legal y rupturas de convenios internacionales al asilar o dar hospedaje inicialmente a un delincuente con sentencias. Entonces yo creo que el tema todavía está por verse. Confiemos que esto no trascienda más. Los conflictos diplomáticos y los conflictos internacionales, directa o indirectamente, pasan factura al Ecuador. Confiemos que esto de aquí se vaya solucionando. Hoy es la reunión de la CELAC, habrá que estar atentos. Finalmente, en este diálogo importante con usted, Rodrigo, este domingo vamos a las urnas. ¿Cuál el análisis que le merece este acto de consulta que ha convocado el gobierno ecuatoriano? Creo que a pocos días de ir a las urnas, más bien hago un llamamiento a la gente que lea las preguntas, que lea los anexos, que no vote en función de la popularidad del presidente, que está alta, pero que vote en función de las preguntas. ¿Es necesario la extradición para gente que comete crimen transnacional? Definitivamente sí. ¿Es necesario el apoyo de Fuerzas Armadas a la Policía Nacional para combatir la delincuencia local y transnacional que opera en el Ecuador? Definitivamente sí. Necesitamos más certezas en la inversión. Los arbitrajes internacionales son importantes porque son un tercero confiable. Definitivamente sí. Y la misma situación, el trabajo por horas, hora trabajada, hora pagada, es un mecanismo de contratación que se va a ir ajustando, no en función de determinar precios mínimos, sino se va a ir ajustando en función de la disponibilidad de la oferta y la demanda laboral, que eso ha funcionado y funciona como una institución en el mundo entero. No satanicemos cosas que se aplican en el mundo entero y que más bien llevan a esos países inversión, en lugar de fomentar la desinversión en el Ecuador a través de normas caducas, absurdas e ideológicas, cuando deberíamos estar mucho más insertos en el mercado mundial y en la normativa mundial. Gracias, Rodrigo, muy gentil, muy amable. Muy amable igual. Gracias. Buenos días, Rodrigo Gómez de la Torre nos acompañó esta mañana aquí en nuestro espacio de noticias. Voy a una pausa y ya me reintegro enseguida.